Muy buenos días tengan todos mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto y un placer volvernos a reencontrar, mis queridos hermanos, cada domingo para compartir y edificarnos juntamente con la poderosa palabra de Dios. Quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por sus hogares y por la bendición que tenemos en Cristo de poder compartir su palabra y de la esperanza que tenemos en Él. También queremos agradecer al Señor por su cuidado, por su fidelidad, porque Dios ha sido bueno. Nos ha cuidado, nos ha guardado durante estos tiempos tan duros y hemos visto su mano de poder y su mano de misericordia. Así que te invito para que juntamente conmigo demos gracias al Señor por estas cosas y a la misma vez quiero animarte a que podamos confiar en el Señor, que en estos tiempos tan complicados, tan duros, podamos dar gracias a Dios a pesar de y en medio de. Gloria a Dios por todas las cosas. También nosotros pues damos gracias al Señor porque podemos usar estos medios, como son las redes sociales, como lo son el Facebook, como lo son el YouTube, como también el WhatsApp, para hacer llegar el mensaje poderoso, el mensaje que brinda esperanza y confianza y fortaleza en tiempos de dificultades. Así que vamos a dar gracias al Señor y quiero invitarte a que abras tu corazón, que hoy podamos disponer nuestro corazón para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre. Recuerda que estamos en la serie Los Hechos de los Apóstoles. Estamos hoy en el capítulo 19, ese es el capítulo que nos corresponde. Y estamos allí en ese capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta mañana. Gracias por cada uno de la vida de mis amigos y mis hermanos, Señor, que hoy pueden juntamente conmigo, Señor, ir a tu palabra, Señor. Sabemos, Dios amado, que tú eres un Dios poderoso, Señor, que tú eres el que ministra nuestras vidas, que tú eres el que nos da dirección, que tú eres el que nos instruye, el que nos guía, Señor. Ruego para que hoy seamos edificados en esta verdad y para que podamos vivirla, Señor. Gracias porque tenemos acceso a tu verdad, a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que es guiador, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, y confórtanos, Señor, y háblanos, Señor, de una manera muy especial para que vivamos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Entonces estamos, mis queridos hermanos, en Hechos capítulo 19. Estamos en esta serie que hemos venido siguiendo durante varios domingos. Tenemos ya meses en esta serie y ya pronto terminaremos, pero es una bendición poder estudiar la Biblia bajo una secuencia, bajo un verso, bajo un texto, bajo un capítulo, comprendiendo y llevando, por así decirlo, una idea clara de lo que este capítulo o este libro como tal nos quiere enseñar y nos quiere decir. Entonces hoy corresponde el tercer viaje misionero de Pablo. Muchos quizás digan, ¿qué vida se daba Pablo, no? Tal vez pensarán algunos, ¿qué vida se daba Pablo? ¿Quién no querrá ser un misionero? Imagínate a Pablo por todo el Mediterráneo disfrutando del sol y de las ricas comidas que ofrecen aquellos contornos. ¿Quién no quiere ser un misionero? Pablo estuvo viajando constantemente. Algunos quizás piensan de esa forma y quizás ven la tarea o el trabajo de Pablo como que si él estaba por allí paseando, como que si él estaba por allí vacacionando. Imagínate, dicen algunos, Pablo en el Mediterráneo, en Chipre, en Macedonia, por todos aquellos lugares de Grecia, todas aquellas regiones, disfrutando del clima, gozando de los contornos que ofrecen, los alimentos que ofrecen aquellas regiones, gozando de aquellos hermosos paisajes, quizás piensan algunos, y de sus ricas playas, aguas cristalinas, ricos peces, sabrosos, pescados, meros, qué sé yo, todo lo que pueda producir el mar. ¿Qué más pudiera pedir? Pensarán algunos. Pero la realidad es que Pablo no estaba turisteando. Él no estaba de turista. Él no estaba paseando. Él no estaba por allá vacacionando. No. Él no estaba allí de turista. Tampoco en viajes de placer. Una cosa es el viaje de placer y otra cosa es el trabajo que Pablo estaba realizando. Pablo estaba llevando un trabajo. Estaba planificando, llevando a cabo la obra del Señor. Él no estaba allí de viaje de placer. Y aunque sí era para él un placer servir a Cristo, porque eso hay que aclararlo, aunque él no estaba de viaje de placer, para él era un placer servir a Cristo. Y ojalá que tanto a ti como a mí, al igual que a Pablo, se nos sea un placer servir a Cristo. No una carga, no una imposición, no un impedimento, no un tropiezo, sino una bendición. Que tú y yo sintamos que el servir a Cristo es una bendición, así como lo era para Pablo. Su amor por Cristo lo llevó a viajar por todas aquellas regiones. Pero cada paso y visita por aquellos lugares tenía propósito. Diga conmigo, cada viaje de Pablo tenía propósito. Y usted y yo también debemos pedirle al Señor que en cada salida nuestra y en cada viaje que tengamos, sea por las razones que sea, nuestros viajes sean también con propósito. Porque usted es un hijo de Dios y usted tiene también que servir a Dios, esté aquí o en el lugar que usted se encuentre. Si Dios lo lleva a algún sitio, pregúntese y dígale, Señor, ¿cuál es el propósito de mi estadía aquí? Permite que te sea útil, como lo puedo ser quizás aquí en mi país, pero si estoy en otro país también quiero serte útil. Para Pablo era un placer servir a Cristo, mis amados hermanos. Era un placer poder llevar el nombre y la causa de Cristo a otras regiones y a otros lugares. Él quiere y desea también que nosotros podamos sentir ese mismo placer que sintió Pablo de servir a Cristo. Entonces su amor por esa obra, la obra de Dios, la iglesia de Dios, los creyentes, los llevó a viajar por todas aquellas regiones. Pero en cada paso y visita en aquellos lugares había propósito y era el de fortalecer el fortalecimiento de los creyentes. Eso era lo que impulsó a Pablo y lo que lo motivaba a llevar a cabo la voluntad de Dios, su amor y obediencia a Cristo y su amor por su obra. Ahora te pregunto en esta mañana, ¿amas tú la obra de Cristo? ¿Amas tú la causa de Cristo? ¿Amas tú a los que Dios ama, que son los creyentes y que son su iglesia? Esa sería una buena pregunta que cada uno debería contestarse en esta mañana. A Pablo lo motivó el amor por la obra, la obediencia a Cristo. ¿Y a mí qué me motivaría a obrar y a trabajar por la causa de Cristo? ¿Será realmente un amor genuino por mi Señor? ¿Un amor genuino por mis hermanos? Bueno, es cuestión de que en esta mañana podamos pensar y meditar en estas cosas también. Entonces Pablo fue movido por su amor y su obediencia al Señor. Ese amor por la obra, y a veces quizás salía con solamente el pasaje, no sabemos. Porque tampoco era que Pablo tenía un itinerario y tenía un guía turístico y tenía todas sus cosas acomodadas, no. Quizás a veces salía solamente con el pasaje, pero confiando en quien lo había comisionado para tal tarea.
Pablo sabía que la tarea que él estaba llevando a cabo era la voluntad de Dios y por lo tanto podía confiar que mientras estuviera en la voluntad de Dios, Dios iba a glorificarse, Dios iba a ayudarle, Dios iba a proveerle, Dios iba a sustentarle, Dios iba a abrir puertas, Dios iba a bendecir el ministerio que estaba llevando a cabo. A veces quizás salía solo con el pasaje, pero confiando en aquel en quien era el que lo había comisionado, confiando en Dios, confiando en el que le encomendó esa tarea. En este tercer viaje misionero, mis queridos hermanos, Pablo inicia su tercer viaje misionero y en Hechos capítulo 18, verso 23, nos da una idea. Y dice allí, y tenían una intención de animar a los hermanos. Era el propósito del viaje, animar a los hermanos. ¿Cuántos saben que los creyentes necesitan ser animados? Yo necesito ser animado. Usted necesita ser animado. Y Pablo sabía que los creyentes necesitaban ser animados. Esa era la intención del viaje. Era la intención por el cual iba a comenzar ese tercer viaje misionero. Y era animar a los creyentes. Y esto es hermoso, mis amados hermanos, cuando hay una preocupación genuina por otros creyentes, especialmente por aquellos que están iniciando y comenzando. Todos necesitamos, incluso los que ya tenemos tiempo en el Señor, el ánimo de otros creyentes. Cuánto más aquella joven iglesia, cuánto más aquellas jóvenes comunidades que estaban iniciando su vida cristiana. Dios levantó a Pablo, puso ese deseo en su corazón, esa intención de ir en este tercer viaje misionero a animar a los hermanos, a animar a los creyentes. Todos necesitamos ser animados. Todos necesitamos ser animados mediante la poderosa palabra de Dios, enseñados e instruidos. El apóstol fue a dar, mis queridos hermanos, respaldo, un respaldo adicional a la obra. Él fue allí a dar un respaldo adicional a la obra. Ya él antes había estado por esos lugares, pero como la tarea del ministerio nunca termina. ¿Cuántos saben que la tarea en el ministerio nunca termina? Sino hasta que Cristo vuelva. ¿Cuándo vamos a terminar nosotros nuestro ministerio? ¿Cuándo se va a acabar nuestro servicio a Cristo? ¿Cuando Cristo vuelva o cuando Cristo nos llame a su presencia? Mientras seguiremos entonces trabajando. Así de sencillo, así es esto, mis queridos hermanos. En el ministerio no hay jubilación, como tampoco nos graduamos en el Señor. La graduación es en el cielo. Pero mientras estemos en la iglesia y en la tierra tenemos que seguir preparándonos, estudiando. Y mientras más sabemos, más cuenta nos damos que no sabemos nada. Porque puede alguien pensar quizás, ya yo cumplí. No, usted no ha cumplido. Quizás tiene menos fuerza, quizás de repente no tiene la misma agilidad, la misma habilidad, pero su trabajo no ha terminado. A menos que ya Cristo lo llame o a menos que Cristo venga. Pero mientras nosotros seguimos trabajando. Entonces, la tarea en el ministerio nunca termina sino hasta que Cristo vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo quiero estar trabajando. Como aquel hermoso himno que dice, anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo siempre estar ocupado en la viña del Señor. Usted y yo debemos anhelar eso también. Entonces, él volvió, aunque ya había estado por esas regiones, él volvió a ver qué necesitaban los hermanos en cuanto a su fe y su vida espiritual. ¿Qué necesitarán los hermanos? ¿Cómo estarán los hermanos? Pablo se agolpaba, dice, cada día a mí la carga por las iglesias. Él se preocupaba por cada iglesia, por cada hermano. Se preocupaba por la condición espiritual. Se preocupaba si estaban bien, si seguirían firmes en la fe, o si habría entrado algún mentiroso, algún falso maestro. Esa era la preocupación de él. Así como la tarea de un padre, mis queridos hermanos, nunca se acaba, ni siquiera cuando sus hijos ya son adultos. Porque algunos saben, los que tienen hijos grandes y ya son abuelos saben, que la tarea de un padre nunca se acaba, ni siquiera cuando tienen ya sus hijos adultos. De la misma forma, el ministerio y muy especialmente la iglesia no se termina tan fácilmente nuestra responsabilidad. Mire, así como no se termina la responsabilidad de los padres, tampoco se termina la responsabilidad en el ministerio. Y muy especialmente cuando una iglesia está naciendo. Cuando una iglesia está naciendo es cuando más necesita el apoyo. Especialmente estas iglesias que tenían poco tiempo de ser fundadas, necesitaban el apoyo. Era cuando más necesitaban de la instrucción divina que viene mediante la palabra de Dios. Y eso era lo que hacía Pablo. Confirmar a los creyentes, reafirmar a los creyentes para que se arraigaran cada vez más y más en el Señor. Amén. Que podamos ser creyentes que estemos edificando siempre a otros, reanimando también a otros, fortaleciendo a otros, confirmándolos en la fe, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Esa era la intención de Pablo con este tercer viaje misionero, animar a los creyentes de aquellas regiones y confirmarlos en la fe.
confirmarlos en el conocimiento del Señor, confirmarlos en la confianza en Cristo. Ahora, en primer lugar, podemos decir que el viaje era necesario. Ese tercer viaje misionero era necesario. No eran caprichos del apóstol. No eran caprichos personales. Había razones por las cuales Pablo tenía que viajar. Él tenía que ir. No eran vacaciones, ni iba a un resort. Había necesidad en el pueblo de Dios. Esa fue la razón por la cual Pablo salió. Había necesidad en el pueblo de Dios. La gente necesita escuchar la palabra y ser edificados en la fe. Así es. La gente necesita escuchar la palabra y ser edificados en la fe y en la verdad. Ser edificados en la fe y la verdad. Y gloria a Dios por Pablo. Gloria a Dios por Pablo, por su disposición. ¿Sabe que eso es muy importante? La disposición a la voz de Dios y a la necesidad de la iglesia. Pablo tenía disposición a hacer la voluntad de Dios, pero también era sensible a la necesidad de la iglesia. Así es que necesitamos obreros, queridos hermanos, amantes y ocupados en la obra. Obreros que amen profundamente al Señor, que amen profundamente su obra y que se preocupen por ella. De esos obreros necesitamos mucho y por eso debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La misma Biblia nos confirma en el capítulo 19, versos 1, que en Éfeso había unos discípulos que necesitaban ser instruidos respecto de Cristo y de su Espíritu Santo. Necesitaban ser instruidos en cuanto a Cristo y al Espíritu Santo. La idea de Pablo era asegurar y afirmar en la fe a estos nuevos creyentes. Ahí estaban. Dice que consiguió a unos discípulos allí en el lugar de Éfeso cuando llegó. Eran nuevos creyentes. Ellos habían escuchado a Juan y habían sido bautizados en el Jordán quizás, pero no habían escuchado lo demás. Un evangelio sin Cristo y sin su Espíritu Santo no es un evangelio completo y por lo tanto tampoco puede ser eficaz. Escúcheme bien. Un evangelio sin Cristo y sin su Espíritu Santo no es un evangelio completo y por lo tanto tampoco es eficaz. Estos hombres necesitaban escuchar el evangelio de la salvación. Necesitaban escuchar el evangelio de la salvación, porque Juan predicó el juicio que venía y la necesidad de arrepentimiento. Pero él mismo decía, Juan decía, detrás de mí viene uno más poderoso. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo decía el apóstol Juan. Pablo tuvo que enseñarles estas cosas. Y fíjense cómo hace Dios las cosas. En medio de que él, pues obviamente fue llevado por el Señor, tenía ese sentir de parte de Dios de comenzar a hacer ese trabajo de visitar las iglesias, y resulta que cuando llega en Éfeso, ya había confirmados a otros en otras regiones, pero cuando llega a Éfeso específicamente, se encuentra con que estos discípulos fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían recibido ni el Espíritu Santo, ni tampoco habían oído las demás cosas. Entonces fue Dios que lo llevó allá con propósito. ¿Y cuál era el propósito? Pablo tuvo que enseñarle estas cosas, que sin Cristo no hay salvación y que necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir las demandas de Dios. Un creyente necesita el Espíritu Santo. Un creyente tiene que tener el Espíritu Santo para poder vivir las demandas de Dios, para poder cumplir con la palabra de Dios, para poder honrar al Señor y para poder servirle. Necesitamos el Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice en la Biblia, y luego que creyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ellos hasta ese momento habían sido bautizados como señal de su arrepentimiento con el bautismo de Juan, pero no sabían acerca del bautismo ahora en Jesús, ni tampoco conocían muchas cosas acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y Pablo comenzó a enseñarle todas estas cosas. Yo no puedo detenerme allí porque el tiempo avanza, pero si usted viene siguiendo la lectura entenderá todo lo que estamos hablando en esta mañana. Él tuvo que detenerse allí y comenzar a hablarle acerca de Cristo, acerca de su venida, acerca de que Él era el de cual Juan decía, viene uno tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar su calzado, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo. Y comienza Pablo a hablarles. Y cuando ellos creyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús, cumpliendo así con la gran comisión el apóstol Pablo. Y yo no los estoy viendo a ustedes. Y ustedes me están viendo a mí, pero yo me los imagino. Yo los estoy viendo, algunos de ustedes me los imagino,
y están aquí en este pasaje preguntándose sobre el Espíritu Santo y sobre la imposición de manos de Pablo. ¿Por qué Pablo tuvo que poner las manos? Y fue después que puso la mano que vino el Espíritu Santo. Algunos pueden estar preguntándose esto. Este tema, mis queridos hermanos, en estos versículos ha generado mucha confusión. Especialmente porque hay grupos que enseñan que la gente puede ser creyente, pero necesita el bautismo del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, tú eres creyente, creíste en Cristo, pero no tienes el Espíritu Santo. Necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Nosotros hemos hablado esto en el capítulo 2 de la serie, en el libro de Hechos, por eso es importante que siga la serie. Y explicamos que nosotros recibimos el Espíritu Santo como consecuencia de haber creído en Cristo. Y que una cosa es la llenura y otra cosa errada, confusa, es la del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, usted tal vez se pueda estar preguntando, pero aquí dice, porque la gente usa texto fuera de contexto y aislado para decir, aquí dice que cuando Pablo puso las manos fue que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, mucha gente y muchos grupos enseñan que la gente puede ser creyente, pero necesita el bautismo del Espíritu Santo. Pero podemos darnos cuenta de que la respuesta no es esa. Si nos hacemos esta pregunta, ¿cómo recibieron ellos el Espíritu Santo? ¿Fue por fe en Cristo o por la imposición de manos de Pablo? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Fue por la fe en Cristo o por la imposición de manos de Pablo? Lo primero que debemos saber, mis queridos hermanos, es que ningún hombre puede, escúcheme bien, ningún hombre puede dar el Espíritu Santo a otro hombre. Ningún hombre puede dar el Espíritu Santo a otro hombre. ¿Cómo puede un hombre dar el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es un don de Dios? Él fue el que envió al Espíritu Santo. Es la presencia de Dios morando en nosotros. ¿Cómo puedo yo darle eso a otra persona? Desde luego que eso es imposible. Y fíjense que la Biblia dice, cuando Pablo le pregunta en el verso 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús, el Cristo. Y dice que cuando oyeron esto, o sea, la exposición de las Escrituras, de la palabra, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, pastor, dice que fue después que le puso las manos. Vuelvo y le pregunto, y volvemos atrás nuevamente. ¿Por qué recibieron ellos el Espíritu Santo? ¿Por la fe en Cristo o por la imposición de manos de Pablo? Le he dicho que nadie puede, mis amados hermanos, ningún hombre puede dar el Espíritu Santo a otro hombre. Eso solo lo puede dar el Señor. El don de Dios no se puede comprar con dinero. Pablo le tuvo que decir a un grupo de personas que querían hacer lo mismo que hacía él y querían ese poder, o sea, el Espíritu Santo. Y le dijo, bueno, ¿cuánto hay que darte? Y Pablo dijo, mira, están mal, están confundidos. Eso no se puede. El don de Dios, cuando se habla la palabra don de Dios, o los dones que hablamos, son un regalo de parte de Dios. Dios es el que da eso. Nosotros no podemos tener acceso a eso, ni transferir eso. Es algo de Dios. Y dice claramente que Él le dijo que el don de Dios no se puede comprar con dinero, dijo Pablo, a uno que quería ese poder. Es un don de Dios y una promesa para los creyentes. El Espíritu Santo es un don de Dios y una promesa para los creyentes, para todos aquellos que confían en Él. Pablo lo que hizo fue orar por ellos y luego de aclararle y exponerles el Evangelio, y como resultado de estos hombres de creer en Cristo, recibieron el Espíritu Santo. Porque eso era la señal y la evidencia de haber creído en Cristo, de haber confiado en Él. Pero no fue que Pablo daba el Espíritu Santo a quien él quería. No era que Pablo decidía quién tenía el Espíritu Santo y quién no, sino que esa era la respuesta o el resultado de los que confiaban en Cristo, de los que ponían su confianza en Él. En Romanos capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No puede nadie decir que es de Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros porque Dios es quien lo da. Así de claro, mis queridos hermanos. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, todos los creyentes, todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, todos los que han confiado en Él, tienen el Espíritu Santo.
Que tienen distintas manifestaciones de dones, eso es otra cosa. Que unos tienen unos dones y que otros tienen otros, esa es otra cosa. Esos son los dones del Espíritu Santo. Pero usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y por ende debe poseer algún don en específico. ¿Cuál es? Debe descubrirlo. Pero todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces no fue que por la oración de Pablo o por la imposición de Pablo el Espíritu venía. No, no es de esa forma. Ellos, como resultado de creer en Cristo, luego que Pablo les explica acerca de Jesucristo, su muerte y resurrección, y acerca de la necesidad del bautismo, ellos recibieron el Espíritu Santo. Yo espero que usted me pueda entender, porque sé que hay mucha confusión en torno a esto, ¿no? Pero lo que estamos tratando a través de este capítulo y a través de toda la enseñanza que venimos llevando en el libro de los Hechos es traer claridad y traer luz. Que usted sepa que no necesita que un hombre le ponga la mano para que usted reciba el Espíritu Santo. Que no necesita ni sentirse frustrado porque otros dicen que usted no ha sido bautizado. Si ha creído en Cristo, tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si tiene el Espíritu Santo? Bueno, decía el doctor Adrian Rogers, la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo no es que hablemos en lengua, sino que controlemos la que tenemos. Que controlemos la que tenemos. Entonces, una evidencia de que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros es primero, de que hayamos creído en Cristo, y segundo, nuestra vida tiene que haber sido cambiada y transformada, porque es parte de la obra del Espíritu Santo redarguirnos de pecado y guiarnos a toda verdad. Entonces, una cosa son las manifestaciones de los dones que Dios da, y otra cosa es muy distinta, recibir al Espíritu Santo, porque eso viene como resultado de haber creído en Cristo. Ahora, en Hechos capítulo 1:5, para que tengamos una idea más clara, Dios mismo confirma que Él daría el Espíritu Santo a los que confiaban en Él. Él daría el Espíritu Santo a los que confían en Él. Eso fue la promesa que Él le hizo a los discípulos antes de subir al cielo. Él les dio esta promesa de que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, dijo el Señor, pero yo con el Espíritu Santo. Ese Espíritu le daría poder para ser testigo. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que en cada viaje, mis queridos hermanos, porque había una necesidad. Usted tal vez porque lo entiende y porque gracias al Señor ha tenido el privilegio de poder aprender estas cosas, usted siente una bendición y libertad y no tiene una angustia. Pero hay muchos creyentes en el tiempo de Pablo, pero también en este tiempo en el que estamos, que tienen confusiones en la mente. Cuando usted no está claro de la verdad, cuando usted de repente tiene medias verdades, cuando usted no tiene el conocimiento claro de las Escrituras, eso se transforma en una carga que lo perturba a usted y le impide vivir libremente la vida cristiana. Pero bendito sea Dios que tuvo misericordia de ellos. Y Dios llevó a Pablo a ese lugar donde estaba esta gente con esa necesidad para que aclarara esta situación y para que ellos pudieran caminar en un evangelio completo y pleno y vivir conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué nos confirma esto? Todo esto nos lleva a darnos cuenta de que en cada viaje de Pablo, detrás estaba el Señor guiando y dirigiendo a Pablo a donde existía la necesidad. Bendito sea Dios. Eso es lo importante de todo esto. Dios estaba detrás guiando a Pablo, guiando sus viajes, guiando y dirigiéndolo a donde existía la necesidad. Es Dios, mis queridos hermanos. Es Dios que estaba obrando a través de Pablo, llevándolo a donde había necesidad. Y aquí podemos ver cómo Él trajo claridad y cómo Él confirmó a estos hermanos en la fe y cómo estos pudieron a partir de ese momento vivir una vida totalmente diferente. Es de Dios, mis queridos hermanos. Es voluntad de Dios. Es de Dios que nosotros ayudemos a otros creyentes a crecer en la fe y que sean afirmados en la palabra. Eso forma parte del plan de Dios. Que nos edifiquemos mutuamente, que edifiquemos a otro y que si alguno sirve o ministre conforme a la palabra de Dios. Pablo entonces continuó predicando, no se quedó hasta allí. Confirmó a estos hermanos, él continuó predicando en Éfeso y aquí se dice que pasó un espacio de 2 años enseñando y predicando, de manera que los de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. No tenían excusa. Pablo invirtió tiempo y dedicación por mostrarles a Cristo. Ahí estaba, enseñando y predicando a Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, aquí podemos ver a partir del verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, obstinadamente, rebeldemente, y no creyendo, dice la Biblia, maldiciendo el camino. Aquí el camino es
lo que estaba Pablo enseñando, el camino cristiano, la vida cristiana, delante de la multitud. Como empezaron a maldecir, se endurecieron sus corazones, Pablo tuvo que apartarse de ellos. ¿Qué puede hacer uno, hermano, cuando alguien no quiere oír el evangelio? Hay que entonces apartarse. Y dice la Biblia que apartó y separó a los discípulos, los que estaban siguiendo, aprendiendo del Señor y que habían creído en Cristo. Y dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo aprovechó un espacio, una oportunidad que se brindó en aquel lugar. No podía estar en la sinagoga, pero eso no era una excusa. Y había otro lugar en el cual sí podía predicar. Y ahí duró y pasó 2 años enseñando, hablando, predicando cada día. Más adelante dice, porque yo he dado testimonio cada día, les he enseñado, no he rehuido enseñarle todo el consejo de Dios. Y Pablo estaba allí, predicando, enseñando. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pablo predicó, enseñó y la gente pudo oír el mensaje. Ahora nosotros entramos en otro punto aquí interesante, el cual vale la pena resaltar. El verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así dice la Biblia. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y de aquí comenzaron otros, ¿no? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. En pocas palabras, el demonio le dio una pela por impostores, por mentirosos, por falsantes. Por eso sucedió. Ahora, dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, aquí es importante que resaltemos algo, porque mucha gente se enfoca en el milagro, se enfoca en los pañitos, y hemos hecho de esto unas enseñanzas totalmente desviadas. El propósito aquí no es que nos enfoquemos en los pañitos, que nos enfoquemos... No, ese no es el propósito. Desde luego que tampoco es ocultar, el propósito tampoco es ocultar lo que Dios dice por medio de las Escrituras. Hay un evento aquí, pero el enfocamiento que tenemos nosotros no es en Pablo, no es en el hombre, no es en los pañitos, sino en el propósito por el cual Dios permitió esto. Ahora, los milagros extraordinarios, ¿quién los hacía? Pregúntese esto allí en casa. ¿Quién los hacía? Dice que era Dios. Los milagros lo hace solamente Dios y usa a hombres en ocasiones específicas, particulares, según su propósito, según su voluntad, según su plan, para llevarlos a cabo. Pero eso no indica que el hombre en sí, que en algún momento determinado es usado por Dios para tales cosas, para tales planes, para tales fines soberanos de Dios, que pueda andar por la calle diciendo y creyendo que Él puede sanar a quien Él quiere cuando Él quiere. Ahora, ¿quién hacía los milagros? Dios. ¿Por medio de quién? De Pablo. Milagros que tenían el propósito principal de confirmar el evangelio y el ministerio de Pablo. Bueno, ustedes son de los que creen que Dios no es poderoso, que ya Dios no hace milagros. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con el que Él quiere. No hay tiempo y espacio. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, dice la Escritura. Nosotros estamos convencidos de eso, de que Dios es todopoderoso. Ahora, no podemos nosotros, por el hecho de saber esta verdad, creer que podemos andar por la vida diciéndole a la gente, traiga este paño, traiga aquel. No, esa no era la enseñanza o no era el propósito del texto bíblico. Pablo hacía milagros y tenían propósito. ¿Propósitos de qué? De confirmar el evangelio en medio de esa nación pagana, en medio de esa nación supersticiosa. Ese era el propósito, confirmar el evangelio, confirmar el ministerio de Pablo. Y recuerde que no existía el Nuevo Testamento todavía. Y una forma de confirmar la autoridad de las enseñanzas de Pablo era por medio de las evidencias del poder de Dios en la vida de Pablo mediante milagros extraordinarios. Recuerde que esa nación, específicamente esa ciudad de los Efesios, era una ciudad muy supersticiosa,
que le encantaba la hechicería, el espiritismo, y mediante estas obras de poder, Dios le mostraba que era más grande que los hechizos y los brujos que los efesios conocían. Dios es poderoso, claro que sí, mis amados hermanos. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios y sigue haciendo? Dios es poderoso, Dios es soberano, y para Él no existen imposibles ni antes, ni ahora, ni en el futuro. Dios es todopoderoso. Para Él no existe nada imposible. Él todo lo puede y debemos confiar en Dios siempre. Siempre debemos confiar en Dios. Siempre podemos creer que Él es poderoso y galardonador de los que le buscan. Claro que sí. Pero no podemos confiar en los hombres. Estaría mal decir el santo Pablo, o yo creo en Pablo en el sentido de que él, porque mucha gente de la que estaba allí y de los que iban con los trapitos y los pañuelitos le contaban a otros, hay un hombre poderoso así, así, asado. Y iba la gente, pero estaban enfocando la mirada en el lugar equivocado. Ahora, ¿qué quiero resaltar de esto y por qué tengo que explicarlo? Porque en el día de hoy se están cometiendo errores, confusiones, engaños, estafa, mentira. El pueblo está poniendo la confianza en los hombres y no en Dios. Los milagros no los hacía Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Le plació usarlo a él para cumplir y llevar a cabo sus propósitos. Pero era Dios, no los hombres. No los hombres, era Dios. Entonces, entendiendo esto, debemos confiar siempre en Dios y no en los hombres. Usted nunca verá a Pablo ofreciendo o fanfarroneando sobre milagros y sanidades. Dígame dónde dice la Biblia que Pablo iba por allí y decía, hoy tengo una campaña de sanidad, hoy tengo una noche de milagro. No, Pablo no decía eso porque no podía hacerlo, no era correcto, no estaba bien. Él nunca iba por allí, o nunca lo va a ver en la Biblia, usando o ofreciendo o fanfarroneando sobre milagros y sanidades. Nunca habló de eso en sentido de jactancia, ni tampoco lo usó para ganar popularidad. Porque todas estas cosas que se hacen en el día de hoy y que muchos intentaron hacerlo también en el tiempo de Pablo, tenían un propósito. Era dinero y popularidad y generar en el pueblo, en la gente, en lo que escuchaban, atención para ellos mismos. Entonces la Biblia dice claramente y enseña que Pablo no usó esto para fanfarronear sobre milagros ni sanidades. Nunca habló de eso en sentido de jactancia, ni tampoco lo usó para ganar popularidad, porque él sabía que eso ocurriría según el plan y propósito de Dios, según su voluntad, y no dependía de él. Los milagros no dependían de Pablo. ¿Cómo puedo yo predicar o decirle a la gente que yo voy a hacer milagros cuando eso no depende de mí? Debería decir, vamos a orar por la gente que está enferma, vamos a orar por los que tienen dificultades, pero entiéndase algo, la confianza tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el único que puede hacer esto. Es otra cosa totalmente diferente. El poder para sanar dependía de Dios, no de Pablo. Su ministerio estaba enfocado en el Evangelio, en sacar a la gente de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, a la luz admirable. El Evangelio es luz que resplandece, mis queridos hermanos. Hay un hermoso cántico que dice, y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y es interesante porque mucha gente me ha preguntado o me dice, mira, este hombre tiene tanta unción que con la pura presencia, yo digo, Dios, no es así. Y el corito dice, no era la sombra de Pedro, sino el poder del Nazareno. Era cierto, no era Pedro, era el poder de Dios. No era Pablo, era el poder de Dios. Y ojalá que la gente pueda entenderlo, que la iglesia pueda entenderlo, que los creyentes puedan entenderlo, porque a veces preocupa el exceso y la excesiva cantidad de creyentes que parecen ignorar estas verdades y estas realidades. El ministerio de Pablo nunca se enfocó en eso, sino en el Evangelio y en sacar a la gente de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, a la luz admirable. El Evangelio es luz que resplandece y debemos tener cuidado de no desenfocarnos de lo que realmente es importante y no confundamos el propósito de los escritos bíblicos, mis amados hermanos. No los confundamos. Mucha gente confía en los hombres. Para pena y vergüenza tengo que decirlo. Mucha gente confía en los hombres. Y estos hombres pecan. Tengo que decirlo también. Estos hombres pecan al presentárseles al pueblo como quienes tienen el poder para sanarlo. El pueblo peca, tal vez por ignorancia,
peca también por desobediencia y ponen la mirada en los hombres. Pero estos hombres a los cuales el pueblo idolatra, a los cuales el pueblo busca, pecan al presentárseles al pueblo como quienes tienen el poder para sanarlo, bajo el nombre de que tengo la unción o tengo el tal cosa. Pecan. Los apóstoles nunca se vendieron como sanadores. Nunca verán en la Biblia que Pedro se haya vendido como un sanador, que Pablo se vendió como un sanador, que Jacobo se vendió como un sanador. Siempre se presentaban o presentaban la verdadera cura para la enfermedad. Y era el Evangelio, era Cristo, era el Señor. Ahora, ¿esto qué generó, mis queridos hermanos? Esto generó que muchos comenzaran a utilizar el nombre de Jesús como amuleto. Salieron estos judíos por allí. Y querían estar por allí reprendiendo demonios, querían estar por allí haciendo oraciones, exorcismo, liberando. Comenzaron a usar el nombre de Jesús como un amuleto, como mucha gente lo está usando ahora. Como un poder que pueden agarrar cuando quieren y para lo que les conviene. Como un poder para lucrarse. Así de sencillo, así estaba esta gente. Pero el demonio se le manifestó y le dijo, a Jesús nosotros conocemos. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. A Jesús lo conocemos. A Jesús lo conocemos tanto que cuando el endemoniado gadareno apenas vio su presencia, dice la Biblia que dijo que se arrodillaron y dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Lo conocemos como el Rey y Señor en el cielo y en la tierra y como el Todopoderoso. Lo conocemos a Jesús. Los demonios creen y tiemblan. A Pablo también lo conocemos. Ese es un siervo de Dios. Porque los demonios reconocen a los hombres de Dios, reconocen a los siervos de Dios. Él es un siervo de Dios, un hombre santo e íntegro, motivado y movido por el amor y la verdad. A Pablo lo conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes quién se creen? Ustedes son sino unos farsantes y unos estafadores. Santo Señor. Que lo que buscan es robarle la gloria a Dios, el protagonismo. El populismo, eso es lo que ustedes buscan, haciéndose pasar por lo que no son y lucrándose de todo esto. Y dice la Biblia que les dio una lección. Ahora, yo no estoy tratando de hacerle entender lo que sucedió allí. No es textualmente mis palabras lo que dice la Biblia, pero es la forma que tengo para hacerle entender a usted lo delicado y la gravedad del asunto. Porque mucha gente se está inmiscuyendo y metiendo en estas cosas sin tener discernimiento espiritual. Sin tener una comprensión clara de la gravedad y de la magnitud que esto implica. Entonces la Biblia dice que les dio una lección. El demonio que estaba operando en la vida del hombre, el espíritu inmundo, dice que les dio una lección y salieron desnudos de aquel lugar y heridos, dice la Biblia. Poca palabra, les dieron una pela. Fueron avergonzados y así mismo serán todos aquellos que juegan con el nombre de Cristo. Dios obra de una manera especial, mis queridos hermanos. Él sigue siendo Dios. Pero muchas maneras y formas en las cuales está actuando la iglesia en nuestros días y como quiso actuar en aquel entonces son errores garrafales y tristes y lamentables. Dios obra de una forma especial, única. Por eso debemos confiar siempre en Él y en todo cuanto Él hace. Confiar en Él y todo cuanto Él hace y permite. Ahora, ¿qué generó todo esto, mis queridos hermanos? La presencia de Pablo allí, la predicación del Evangelio, los milagros que ocurrieron. ¿Qué generó? Generó salvación en aquella ciudad pagana. Los que practicaban la magia negra y los hechizos y todas estas cosas, o partes, porque no fue toda la ciudad tampoco, trajeron los libros como señal de renuncia al ocultismo y la relación con las tinieblas. Hubo victoria espiritual en medio de la lucha espiritual. Hubo victoria. ¿Por qué hubo victoria? ¿Porque se sanaron? No. Porque hubo arrepentimiento, porque hubo confesión de pecado, porque hubo un apartamiento del ocultismo. Y cuando alguien venía y traía los libros y los quemaba en presencia de todos, significaba que estaba diciendo, yo me renuncio y me aíslo de todo trato con el ocultismo y con las tinieblas y desde ahora en adelante sigo a Cristo. Quemar estos libros representaba una gran suma de dinero, una gran cantidad de dinero. Una suma de dinero muy importante, demasiado grande. Pero eso hace cualquiera que verdaderamente ha nacido de nuevo, cualquiera que se arrepiente. Ya no piensa más en eso, sino que rinde su vida a Cristo. Y todo lo que lo esclaviza y que le fue estorbo en su vida antes de conocer al Señor, lo saca fuera.
no se queda absolutamente con nada. En el verso 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así de judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echan la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Muchísimos días tenían que pasar para que una persona común pudiera tener acceso a un libro de esto. Y así prevalecía la poderosa palabra del Señor. Poderosamente. Gloria a Dios por su palabra. Pero luego el diablo se levantó. Porque no podemos pensar nosotros que cuando estamos librando batallas y luchas espirituales y predicando el evangelio, el diablo estará contento. El diablo se levantó. Dice la Biblia que la gente de Éfeso se alborotó. ¿Y cuál era el daño que el evangelio estaba haciendo? Yo me pregunto, ¿qué daño hace el evangelio en nuestras sociedades? El evangelio trae más solución que problema. El evangelio trae libertad. El evangelio ayuda a las naciones, ayuda a los pueblos. Pero el diablo que engaña a los pueblos y que engaña a las naciones, el príncipe de este mundo, se trata y busca la manera de que los hombres no conozcan el evangelio. Tanto así que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero no dudemos de predicar porque el evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿cuál era el daño que estaba generando el evangelio? Estaba afectando la empresa de la idolatría. Si usted sigue leyendo, encontrará a Demetrio, encontrará el resto de los artesanos y comienza a ver cuál era la problemática que se estaba presentando. Entonces, no es que el evangelio generaba problemas en sí. No es que el evangelio no, al contrario. Pudiéramos preguntarnos cuál era el daño. El daño era que ya la gente no estaba siendo idólatra, que muchos se estaban apartando de esa mentira y de ese engaño, que mucha gente estaba usando su dinero para otras cosas y ya no para lo mismo. Eso era lo que estaba pasando. Estaba afectando la empresa de la idolatría. La producción estaba bajando. Y Demetrio decía, corremos el peligro de quebrar, dijo. Demetrio era el dueño de una de las muchas empresas elaboradoras de ídolos y de estatuas. Él planificó una reunión con el gremio de artesanos y dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este predicador llamado Pablo? Por culpa de él están bajando nuestras acciones en la bolsa. Estoy tratando de hacerle entender. La razón de Demetrio, de su preocupación, era el dinero, el bolsillo que se le estaba viendo afectado. Por culpa de Pablo, decía, de ese predicador, están bajando nuestras acciones en la bolsa, está afectando nuestros bolsillos. Cuando el evangelio llega, mis queridos hermanos, mis queridos y amados hermanos, cuando el evangelio llega, afecta todo lo que destruye al ser humano. Todo lo que destruye a un ser humano lo afecta el evangelio. Por eso el diablo se opone con tanta vehemencia. Al llegar la gente a Cristo afecta a la empresa de la prostitución. Se ve afectada la empresa de la prostitución. La empresa de la pornografía, la empresa del tabaco, del cigarro, la droga, que también es una empresa que poco a poco se va legalizando, el alcohol, las apuestas, los casinos, la lotería, la idolatría, por supuesto la brujería, el espiritismo y todos los engaños y trampas que el diablo ha colocado para mantener a la gente cautiva. Y cómo los engaña, mis queridos hermanos, el diablo. Eso es lo que hace el evangelio, afecta todas estas cosas. Y Éfeso estaba siendo afectado, pero para bien, bendito sea Dios. ¿Cuánto no queremos nosotros que Dios afecte a Venezuela? Para bien, que afecte a las naciones hermanas, para bien, que afecte a los continentes, para bien. Eso es nuestro deseo. Y no debemos temer a la ola de vehemencia que se levanta contra el evangelio, sino predicar a Jesucristo, proclamar su glorioso nombre, proclamar que Él es la luz que alumbra a todo el que anda en tinieblas y en oscuridad. Ese es el propósito, mis queridos hermanos. Y aquí está Pablo dando testimonio y mostrándonos, amén, que sus viajes no eran viajes recreacionales, sino con propósitos. Y bendito Dios por la vida de Pablo, ¿verdad? Por su compromiso, por su ejemplo. Ahí estaba Pablo. Entonces, ahí está Dios mostrándonos a nosotros. El diablo ha colocado trampas, mis queridos hermanos, para mantener a la gente cautiva. ¿Y cómo los engañaba?
Los engaña igual que a Demetrio, haciéndolos pensar solo en el bolsillo. El que vende droga dice que va a ser de mí. El que vende aguardiente dice y que va a ser de mí. Y respeto a las personas, no estoy hablando en términos despectivos. Solamente hay que pensar en todo lo que esto genera. El problema es que nosotros decimos, bueno, si no lo vendo yo, lo venderá otro, amigo, pero usted sabe el problema que ha generado el alcoholismo, la drogadicción, el tabaco, en todas estas cosas. Este mensaje no es un mensaje de ira ni de rabia, es un mensaje para reflexionar, para meditar y entender que necesitamos arrepentirnos y buscar del Señor. Dios se encargará de darnos un empleo, Dios se encargará de proveernos de otra manera, pero el diablo engaña a la gente haciéndole pensar, y bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? Los engaña solamente pensando en el bolsillo, pero no en la verdadera vida y en la verdadera libertad. Todas estas cosas que hemos mencionado, mis queridos hermanos, son el flagelo de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Hay gente que se lucra de todo esto, pero alabado sea Dios, amén. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el Evangelio que predicamos para salvar y para cambiar, para transformar y para liberar de la esclavitud del diablo y de los vicios. Bendito sea Dios para siempre. El tiempo avanza demasiado rápido, mis hermanos, pero gloria a Dios por todo lo que hemos hablado en esta mañana. Quiero invitarle a que usted pueda cerrar sus ojos allí, que podamos orar. La semana que viene continuaremos en el capítulo 20 y demos gracias a Dios por su poder, por su Evangelio. Muchos de nosotros estábamos en algo de esto, o en brujería, hechicería, espiritismo, o atados al fetichismo, atados a la metafísica, atado a las mentiras, a la pornografía, otros quizás en otras cosas, pero estábamos atados también a muchas cosas, pero por la gracia y la misericordia de Dios, hoy podemos decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová, hoy soy lo que soy gracias a lo que Cristo hizo por mí. Pero ahora nos toca a nosotros caminar, viajar, algunos a otras naciones y a otros a simplemente a otra comunidad, a otra localidad, a otro barrio, a otra casa, a un vecino, a hablarle de lo mismo que ya conocemos, hablarles de Jesucristo, hablarles del Evangelio. Y créame, valdrá la pena, mis queridos hermanos, hacer esto por causa de la gloria de Dios. No tengamos temor, sino salgamos y entendamos, mis queridos hermanos, que hay propósito en todo lo que Dios nos permite ver, conocer y donde Dios nos permite estar. Padre, te damos gracias hoy una vez más por todas las cosas, Señor. Tú eres santo, bueno y justo y fiel, Señor. Bueno es Dios en gran manera. Gracias porque en esta mañana nos hemos gozado. Yo me he gozado, Señor. Yo he disfrutado este tiempo en el cual yo sé, Señor, de que tú también estás hablando a la vida de muchos hermanos, a la vida de muchos amigos y quizás a la vida, Señor, de otros ministros, de otros pastores, de otros consiervos, Señor. Padre, te ruego que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a ser constantes, a ser firmes, Señor, a mantenernos, Señor, confiando en tu palabra, predicándola, enseñándola, Señor, animando a la iglesia, animando al pueblo de Dios, animando a los creyentes, confirmándonos y afirmándonos y arraigándonos cada vez más en tu verdad, Señor. Ayuda a mis hermanos que están lejos, Señor. Ayuda, Señor, a los que están fuera del país, a los que están sin iglesia, Señor, a los que no se están congregando. Ayúdales, bendíceles, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, guarda nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe siempre hacia tu verdad, Señor. En Jesucristo, tu Hijo, oramos y te damos gracias. Gloria y honra. Amén.